Hablemos al oído de Mar. Pues doctor Fernando, ayer las noticias estuvieron centradas en la, yo no sé ya si decir supuesta o la visita real, no sabe uno ya ni qué pensar, de Gustavo Petro al Papa Francisco. No, la La visita campaña, fue real. bueno, Fue pues yo no una sé. visita real sin foto. Es que yo no sé, nosotros bueno, tenemos el problema de no creer, ¿no? Ahí sí, muy Santo Tomás. ¿Qué hacemos? Yo no sé. Bueno, Petro estuvo pues en la Santa Sede, evidentemente, se tomó una fotografía. Al momento de tomarse la fotografía, lo que tenía al lado era, pues, evidentemente uno de los ingresos a la Santa Sede para ver al Papa, pero eh, resulta que después de las fotografías, después de esa nomás, ingresó, duró, dice él, 42 minutos, habló con el Papa sobre temas ambientales, sobre política en Colombia, pero no hubo nada más. Ese fue el hecho político. Entonces salió Armando Benedetti, que usted sabe ahora es el escudero de la extrema izquierda, a decir que Petro había metido un gran gol y que nadie había logrado algo parecido. Evidentemente, la jugada de la campaña de Petro era crear un hecho político, llevando a Petro con el Papa, y ojalá que hubiera fotografía, porque vaya que si hubiera sido un mega hecho político, sobre todo porque Petro últimamente o cuando está en elecciones resuelve decir que es católico. Pues muy bien, no hubo la foto, pero en la tarde, Gustavo Bolívar, que es otro de los alfiles, yo no sé quién le pasó una fake, un fotomontaje donde ponen a Petro al lado del Papa y una foto que en realidad era el Papa con Vladimir Putin, pero le pusieron en la cabeza a Gustavo Petro y pues hombre, ha sido esto la comidilla de la tarde en las redes sociales, las burlas por cuenta del afán de la campaña de Gustavo Petro de ponerle a eso fotografía, tanto así que tuvieron que recurrir inclusive los mismos afines a Petro a publicar una foto que era falsa, donde evidentemente no era Petro sino Vladimir Putin el que estaba con el Papa Francisco. Y no se ha dicho nada más de esa visita. Por ahora, desde la Santa Sede, lo que han dicho es que hay otras solicitudes de otros personajes que quieren a visitarle y listo, no es más. Pero ese Pues fue el hecho todos, político de ayer. pues todos querrán ir hoy a visitar al Papa y a sacarse fotografía con el Papa o no fotografía, pero todos lo quieren hacer. Y es que Gustavo Petro, ¿desde cuándo es católico? Le Desde pregunto que yo a quiere ser usted. presidente de Colombia. Bueno, Pero, entonces es pero un... además es que ir a visitar el Papa justo cuando se está a 3 meses de elegir presidente en Colombia y se es candidato es tan evidente, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, uno de los que le recordó a Petro que no es el único que ha visitado al Papa, fue David Barguil. David Barguil ayer publicó un trino que decía, algunos se reúnen con el Papa en época electoral para despistar creyentes. Otros nos reunimos con él porque tenemos fe, creemos en Dios y no nos acordamos de él solo en elecciones. Y muestra una fotografía de Barguil con el Papa Francisco, no sé en qué momento se le habrá hecho esta visita, donde le llevaba un sombrero vuelteado y una camiseta de la Selección Colombia. Y en eso tiene razón el candidato Barguil. Petro solamente va a visitar al Papa porque está en elecciones. De otra manera, seguramente no hubiera ido. Bueno, entonces Gustavo Petro ahora de católico, apostólico y romano, era lo que faltaba, era lo que faltaba. Un hombre que anduvo con fusil en bandolera, con el alma dispuesta a matar ciudadanos si es que no los mató, nunca se sabrá, pero esa persona ahora de católico, apostólico y romano, vecino del Papa, haciéndole genuflexiones y dándole abrazos. Y después, ¿qué tal esto de Gustavo Bolívar con el montaje? Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Si aquí hubiera autoridades, ya habrían llamado a Gustavo Bolívar a que responda por semejante abuso. Ese es un abuso de la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Me parece a mí, un acto absolutamente indebido y digno de una reprensión muy seria. No se le puede meter mentiras a la gente de esa manera.
me parece a mí de mar. Pero claro, grosera forma de no se dice Gustavo Bolívar porque tuvo que bajar la fotografía y ofreció excusas diciendo, mire, yo la tomé de un portal que creía serio, pero resulta que no. Pero es que no resiste el más mínimo examen, además. Y en este momento, a través de las redes sociales, es muy fácil identificar cuando se trata de una falsedad. Fuera lo que fuere, para mí, la conclusión de la jornada es que Petro logró lo que hubiera sido un hecho político, y era reunirse con el Papa, y Gustavo Bolívar lo convirtió en un meme político. Así que eso es como pecar y rezar para empatar. Ahí no pasó nada. Bueno, Gustavo Bolívar y Petro marcaron la agenda política el día de ayer, pero hay otro tema que tiene que ver con el expresidente César Gaviria. Y es que hay coqueteos, muchos coqueteos. Primero, pues, aunque Bolívar había maltratado al expresidente César Gaviria, pues le ha hecho un llamado para que se acerque al pacto histórico. Benedetti dice, hombre, vea, no es tan claro el tema, no es como lo dice Bolívar, hay un cortocircuito constante entre Bolívar y Benedetti respecto de la Colombia humana. Todo el tiempo están en cortocircuito. Lo cierto es que sí, desde el pacto histórico Bolívar ha pretendido que el expresidente César Gaviria y el Partido Liberal entren en la coalición con Gustavo Petro, sobre todo porque hay decisión de Luis Fernando Velasco y Luis Pérez que están listos para acercarse al pacto histórico. Luis Fernando Velasco ya se ha presentado en debates con gente del pacto histórico, así que ellos creen que eso es suficiente motivo, pero, ojo con esto. También hemos visto a algunos liberales diciendo, nos gusta la candidatura de Barguil. Sí, la del Partido Conservador. Esta cosa política se mueve a una velocidad que parece que estuviera uno quieto. Bueno, son los hechos. Son los hechos los que construyen la política. Muy bien. Hemos estado hablando en esta mañana de Hidroituango, que es un gran hito en la historia de la ingeniería colombiana. Hidroituango empezará a generar energía el 26 de julio de 2022, con la primera unidad y con lo que eso trae consigo en Fe para Colombia, en cantidad de energía disponible, en la satisfacción de haber logrado semejante hito. Si será cierto, esperemos que sí. Esta vez no podemos fracasar. 26 de julio es la fecha, como usted bien lo dice, doctor Fernando. Y el que sale a hablar y a sacar pecho por este hito, que es poner a funcionar Hidroituango, pues adivine quién es. El alcalde de Medellín, Daniel Pinturita. Quintero. Sí. Ay, Quintero. Si la gente Ah, entendiera que gracias a lo que ha hecho Quintero la cosa pudo enredarse peor y terminar en nada, no estaría sacando pecho y diciendo, mire lo que hemos logrado. No lo hemos logrado. Lo logró el gobierno del presidente Iván Duque, el presidente Duque, Lo el salvó. ministro de Minas, pero pues el señor Pinturita iba enredando la pita demasiado y no estaríamos hablando de la entrada en funcionamiento de la primera turbina de Hidroituango que va a generar 300 megavatios, lo que pues llama al optimismo después de tantos problemas que se tuvo con el proyecto de Hidroituango. De mar, Una en gran esto, noticia. en esto tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Iván Duque. De verdad, un aplauso y chapó, porque él fue el que logró que las aseguradoras pagaran la indemnización por Hidroituango. Acá el señor Quintero no tiene por qué venir a sacar pecho, porque en realidad todos sus actos han estado orientados en acabar con EPM. Es el único alcalde de una ciudad en el mundo que ha colocado literalmente en riesgo una empresa del tamaño de EPM a partir de trinos en Twitter. Es que es una cosa increíble. Él fue el que acabó la confianza de los inversores en EPM y de verdad puso en riesgo la estabilidad de la empresa. Además, con sus cambios arbitrarios en la junta directiva, actuando como un dictador suelo, la verdad es que este señor no tiene nada de qué venir a ufanarse. El aplauso se lo lleva el presidente de la República y qué bueno que Hidroituango ya vaya a producir energía, porque es que recordemos que ese proyecto hidroeléctrico significa el 17% de la generación de energía en el país. Es vital para nuestra seguridad energética. el más grande triunfo jurídico que ha tenido Colombia en su historia fue el que tuvo con las aseguradoras a las que convenció de que debían pagar las indemnizaciones por Hidroituango sin necesidad de pleito, sin necesidad de tribunales de arbitramiento, sin necesidad de Consejo de Estado.
simplemente con buenas razones, con argumentos bien expuestos, lograron semejante éxito. Y les contamos al oído que ya la plata se pagó. Ya no es simplemente una promesa, ya no es simplemente una manifestación de buena voluntad, es que la plata ya se pagó y ya la tienen las empresas públicas de Medellín. Sí, Ese señor. es un éxito colosal. Colosal, y es que estamos hablando de billones de dólares. Mafre, por ejemplo, ya desembolsó cerca de $1 billón, que es la totalidad de la póliza de seguro. 1.000 millones de dólares, eso es una cifra astronómica, a uno no le cabe realmente en la cabeza y es gracias al gobierno nacional, eso hay que reconocerlo. A eso me refiero, a la plata que Mafre ya pagó Sí, y señor. ya quedó resuelto el problema y entonces ya levantaron las investigaciones que había contra las personas que causaron un daño, que como el daño ya se reparó, pues no existe. El daño desapareció. Es un hecho que no tiene precedentes, lo dijimos desde el primer momento, desde cuando se anunció que las aseguradoras pagarían la indemnización, dijimos esto es el más grande éxito del derecho colombiano. Y eso ya se consumó porque vinieron las declaraciones en firme, lo que fue un grande avance, pero ahora ya les podemos contar que el dinero está en caja, que ya llegó el dinero de la indemnización de Hidroituango pagado por las aseguradoras. Eso es el éxito más grande del derecho en Colombia. Bueno, y les tengo para anticiparles, para que estén muy pendientes, en los próximos días habrá un viaje después de que venga de Europa el señor Petro, que resultó hacer una gira internacional para su campaña. Después de que venga de Europa, va a aterrizar en los Estados Unidos. Se reunirá con Bernie Sanders y se reunirá con Ocasio Cortés. Ambos congresistas, evidentemente demócratas, a ver, De de la la extrema izquierda, izquierda de los Estados Unidos, ¿cómo no? de los que se oponen a la ayuda y cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? Recuerda usted que ellos habían dicho que no había por qué darle ayudas a la policía, porque la policía era una policía pues de malhechores, que es lo que han querido plantear desde esa narrativa de la extrema izquierda. Pues se va a reunir con ellos para intentar, nos cuentan, intentar un pasito a ver si de pronto Joe Biden lo recibe y le da un espaldarazo en este momento electoral. No, Bueno, pero la los... extrema izquierda norteamericana del Partido Demócrata. Qué triste que el Partido Demócrata, pues que nunca ha sido un partido de derecha, pero que digamos que si era un partido que se movía en el centro, la centroderecha, con Clinton, con Kennedy, pues haya quedado reducido a eso, ¿no? Al progresismo. Una señora como Alejandra Ocasio-Cortez, promotora del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, de todo lo que, de todos los valores, digamos, o más bien de los antivalores, ¿no? De los antivalores cristianos. Entonces, muy triste. Y Bernie Sanders, que él sí es un socialista declarado, ¿no? Bernie Sanders es la extrema izquierda norteamericana, el Petro de los Estados Unidos. Yo la verdad dudo que el presidente Joe Biden se vaya a reunir con él, pero bueno, con la gente que está rodeada uno no termina de saber. Bueno, y la reunión con estos personajes de la extrema izquierda, ¿eso qué significa? Entonces se reúne con el Papa y se reúne con esta gente. ¿O es que el Papa está en la extrema izquierda? Bueno, recordemos que el Papa jugó un papel importante en el proceso que se adelantaba en Venezuela para restablecer el orden y la democracia. Y el Papa fue el que llamó al diálogo y lo sentó nuevamente y ahí estamos. Después de, ¿cuántos? ¿3, 4 años desde que el Papa habló del diálogo? Ahí seguimos en el diálogo. Con las consecuencias que eso ha tenido, la cantidad de venezolanos que tienen hambre, Así hambre es, física, así es. la cantidad de venezolanos que ha salido huyendo de Venezuela, cerca de 2 millones de esos venezolanos están en Colombia, los otros están en muchos lugares de América huyendo de esta tragedia, de la tragedia que entre otras fundó Gustavo Petro con Hugo Chávez. ¿Es que a Petro no le han preguntado por eso? ¿No fue él con Hugo Chávez el que diseñó la política que produjo este desastre, esta catástrofe en Venezuela? Pues fue el asesor económico, ¿no? Bueno, Y lo era acompañó en la aventura.
lo acompañó en la aventura y ahí están las consecuencias y el país tiene que saberlo porque tiene que saber lo que le espera si Gustavo Petro llegara a ser presidente de la República. Le espera algo parecido a lo que le ocurrió a Venezuela. Entonces, la pregunta es nosotros para dónde nos vamos porque los venezolanos tenían a Colombia para aterrizar y eso fue lo que sucedió. Los colombianos, ¿a dónde iremos a parar? En Ecuador, doctor Fernando, en Ecuador, gracias a Dios ganó la derecha, ganó Guillermo Lazo, no, pero sin duda, si gana Gustavo Petro, la fuga de capitales de cerebro va a ser absoluta. Es que yo creo que a nadie le cabe duda de lo que el señor Gustavo Petro representa. Además, recordemos la visita a España. No solo son sus relaciones con el régimen de Venezuela, que claramente las tiene, sino también con la extrema izquierda en España, con los podemitas, con el Partido Comunista Español, con el señor Enrique Santiago, con Pablo Iglesias. Toda esa gente fue artífice Sí, de la debacle de hay, Venezuela. Y hay esos una son los agenda, asesores de Petro. hay una agenda internacional muy bien elaborada por la gente de Petro que le permite pasearse por el mundo y recibir y que sea recibido por uno u otro líder de la misma tendencia, de la extrema izquierda. Lo que no ocurre en la derecha. Y yo creo que ahí Petro, ahí sí le dio la razón a Benedetti, le ha metido 10 goles al resto de la política en Colombia. Ningún otro candidato ha hecho algo parecido a lo que está haciendo Gustavo Petro. Lo que debe llamar la atención y asustar mucho a los que están en la competencia. Porque, pues hombre, unos dicen, vea, mientras Petro está con el Papa, yo estoy... ¿Quién fue el que dijo eso? Ya no recuerdo qué político fue. Mientras Petro está con el Papa, yo estoy con el Milagroso en Buga. A ver, es que no, a ver, es que el tema no es si me reúno con el Papa o si me reúno con el Milagroso. El problema es la capacidad que tiene para poderse reunir con líderes importantes. Discútanlo como quiera, si son de derecha o izquierda, pero evidentemente él se reúne con los de izquierda, los más importantes. Vamos a ver si Joe Biden se deja utilizar políticamente hablando, porque pueda que le interese también, evidentemente, que llegue un sujeto como Gustavo Petro a la presidencia. Mm, Amanecerá y veremos. am- Porque, pues, es que, doctor Fernando, ¿cuál es la postura de Joe Biden? Y se lo preguntábamos el otro día a Cristina, ¿recuerda? ¿Será que Estados Unidos tiene en su agenda a Colombia? Y ella decía, no, o sea, no crean que ustedes son el ombligo del mundo porque no lo son, evidentemente. Estados Unidos tiene unos problemas mucho más graves para estar pensando qué es lo que va a pasar en Colombia en materia política. bueno, y a propósito, capturaron a 12 disidentes de las FARC en España encargados de recibir la droga. España también dominada por la droga. ¿Qué tal lo que pasó en Argentina? Eso no se ha destacado suficientemente. 12 muertos, 50 hospitalizados. Es el resultado de consumir droga, cocaína de mala calidad. ¿Y de dónde venía la cocaína? Pues no hay mucho para discutir el tema, ¿no? Pero lo que pasó en la Argentina fue una cosa terrible, espantosa. Ese es el resultado de utilizar cocaína. Pues sí, mire usted, ya la cifra asciende, ya son 17 los muertos, 56 los que se encuentran en hospitales por consumir una sustancia como cocaína pues en Argentina. Y lo que se investiga por ahora es la procedencia de la coca, y usted lo ha dicho, probablemente no tenga que ir muy lejos porque el principal productor de coca en el mundo sigue siendo Colombia, produciendo más de 1.100 toneladas métricas de alcaloide. Muy bien, queridos amigos, y vamos a hablar con el candidato a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Orozco. En un minuto estaremos con él y les hablábamos a ustedes Al al oído. oído.